Se acaban de cumplir 50 años de la invención del microprocesador, un tipo de chip que hoy es omnipresente en prácticamente todos los aparatos electrónicos. Yo estoy ahora mismo rodeado de microprocesadores. Hay microprocesadores en la cámara que tengo delante, en el monitor de control que también está delante de mí, hay microprocesadores en estas luces que están a mi lado, que son luces LED, hay microprocesadores en el televisor que tengo a 3 pasos de aquí, hay un montón de ellos en el ordenador y en la mesa de sonido con la que grabo la contracrónica, hay microprocesadores en mi frigorífico, hay microprocesadores en todas partes, en los lugares más insospechados tenemos microprocesadores. De hecho, es posible que hasta los haya en esa bola del mundo que tengo ahí atrás, que da vueltas sobre sí misma y que tiene incorporada una lucecita LED también. Lo que pasa es que se la tengo apagada, así que posiblemente tenga también algún microprocesador muy pequeño. Pues bien, a pesar de su pequeño tamaño, los microprocesadores son todos pequeños, y de su modesta composición, y digo modesta porque los chips, los microprocesadores, están hechos de arena, están hechos de simple silicio. Pues bien, sin ellos, sin algo tan pequeño y aparentemente insignificante, el mundo actual no se podría entender. En una palabra, que nosotros movemos y sobre todo programamos a los microprocesadores y ellos se encargan de mover el mundo, de mover nuestro mundo. Pues bien, en el número de noviembre de 1971 de una revista llamada Electronic News aparecía una curiosa noticia. La noticia decía más o menos lo siguiente: Intel, que era una compañía de Silicon Valley fundada solo 3 años antes, lo habían fundado en el año 1968, acababa de anunciar el lanzamiento del primer microprocesador, encapsulado en un único y minúsculo chip. Para un lego en asuntos tecnológicos, aquella historia apenas tenía interés en el año 1971. Por eso ni la gran prensa ni la televisión se hicieron eco de ello. En el año 1971 todo lo que me rodea ahora mismo pues no existía. Bueno, esto ya estaba. Esto llevaba de hecho ya bastante tiempo aquí, esta madera que está al lado mío, pero vamos, las luces LED, esta cámara de vídeo y un montón de cosas no existían. Por no existir en el año 1971 no existía ni yo. Todavía no había nacido. Los Beatles se acababan de separar y la guerra de Vietnam estaba a puntito de terminar, le faltaban un par de años, pero vamos, todavía estaban en plena vietnamización los estadounidenses. Bien, para la sociedad de la época, algo como un microprocesador, un chip, pues tampoco le decía nada en especial porque todavía no sabían para qué servían. Para los ingenieros, semejante noticia sí que decía algo. Ellos sabían separar el grano de la paja y sabían que aquello suponía una auténtica revolución. La invención de ese pequeño microprocesador, que tenía el tamaño de una uña como esta más o menos, habría posibilidades sin fin para una industria que en muy poco tiempo, en el lapso de apenas un par de décadas, principios de los 90, ya el mundo estaba controlado por microprocesadores. Pues en solo 20 años, poco más, estaba llamada a cambiar por completo la faz del planeta. Los chicos de Intel en aquel entonces eran jóvenes idealistas, locos por la circuitería, ya fuese la circuitería física, la que podemos tocar, o circuitería lógica. Bautizaron a aquel revolucionario chip con un nombre muy simple, un número capicúa, 4004, 4004. Todo, como vemos, muy ingenieril. Podríamos pensar que no querían romperse la cabeza y se lo jugaron a los dados. Podríamos pensar que no sabían muy bien qué ponerle y pusieron 4004, o que simplemente les gustaba el nombre, qué sé yo. Bien, no eligieron aquel nombre tan anodino porque les gustase, ni porque se lo jugasen a los dados. Los ingenieros rara vez hacen las cosas por hacer, todo tiene una razón de ser. Lo hicieron porque aquel nombre, 4004, daba cuenta con exactitud ingenieril, de la naturaleza del circuito en cuestión. El primer 4 significaba que era el cuarto de un conjunto de 4 chips, destinados a hacer funcionar una calculadora. Los otros 3 se llamaban, pues, como es lógico, 4001, 4002 y 4003. El segundo 4, el que está al final, hacía referencia a su arquitectura interna, que era de 4 bits. Bien, como veis, 4004 tenía todo el sentido. Pero aunque el nombre era de una sencillez impecable, llegar al 4004 no había sido nada fácil, ni nada sencillo. Hasta un año antes, concentrar tanta potencia de cálculo en un espacio tan pequeño era, no sé si llamarlo pura ciencia ficción o algo francamente complicado. Era un desafío tecnológico en toda regla. Pero no para un jovencísimo ingeniero italiano llamado Federico Fagin, que acababa de llegar a California procedente de Olivetti,
Olivetti en aquel entonces era una empresa muy famosa, fabricaba máquinas de escribir, unas máquinas de escribir míticas, que yo desde luego por lo menos las recuerdo, los más jóvenes seguramente pues las habréis visto en museos y poco más, y también hacía máquinas. Olivetti todavía sigue existiendo y fue una empresa puntera en su época y conocidísima en todo el mundo. Bien, pues al poco de llegar a Estados Unidos, de pisar la tierra prometida californiana, Intel se fijó en él. Él había trabajado ya en una empresa antes de Estados Unidos, en Fairchild Semiconductors, pero allí no tuvo un proyecto tan interesante. Intel, en cambio, le encargó lo imposible. Fagin aceptó el reto que le ofrecían los de Intel. Era muy joven, en aquel entonces tenía 30 años recién cumplidos. Lo imposible era crear un microprocesador que insuflase vida a una vida electrónica, claro, a una compacta y novedosísima calculadora dotada de una pequeña impresora que una empresa japonesa quería sacar al mercado. Fagin se encerró en su laboratorio con un puñado de colaboradores, los más cercanos y con los que mejor se entendían, y en poco más de un año obró la magia de crear el primer microprocesador de la historia. El 4004 hoy nos parecería de risa. Bueno, y de hecho lo es, pero entonces, hace solo medio siglo, era poco menos que un prodigio de la tecnología. Lo último de lo último, lo más de lo más. Lo que más llamaba la atención era su tamaño extremadamente pequeño, pero a la vez era muy potente. Tenía el 4004 la misma capacidad de cálculo que los ordenadores de los años 50, de principios de los años 50, que eran muy pesados, muy voluminosos, eran auténticos armatostes que ocupaban pues, el espacio de un armario ropero, más o menos. Hay fotografías por ahí en internet en los que se puede ver estos ordenadores tan antiguos. Bien, para fabricarlo Intel tuvo que hilar finísimo. Compactar algo tan grande en algo tan pequeño le llevó tiempo. Era tan diminuto que la oblea de silicio sobre la que estaba diseñado medía tan solo 2 pulgadas. En ese espacio, Fagin fue capaz de meter 2.300 transistores, una cantidad asombrosa para la época. Pero lo que más llamaba la atención del ingenio era el grosor de los circuitos que lo recorrían. Eran 10 veces inferiores al de el grosor al de un cabello humano. Es decir, para hablar en terminología técnica, 10 micrones, o lo que es lo mismo, 10.000 nanómetros. Pero lo más extraordinario del 4004 no eran ya sus atributos físicos, que por supuesto, como os acabo de explicar, sino los lógicos, que es donde realmente descollaba ese pedacito de silicio, aparentemente insignificante. Los chips que ya existían en el mercado en aquel entonces nada más servían para un cometido que venía preprogramado. El 4004 podía programarse y reprogramarse a placer, las veces que hiciese falta. Esa peculiaridad es lo que le hizo único y lo que le convirtió, no sé cómo denominarlo, en algo así como el homo antecesor de todos los microprocesadores que vinieron después. Y ojo, que han sido muchos, han sido cientos, miles, quizá millones, bueno, en cantidades de luego que han sido millones, miles de millones. A partir de entonces, a partir del 4004, los chips dejaron de ser circuitos tontos, que venían ya preprogramados y que solo sabían hacer una cosa, y se convirtieron en pequeños cerebros electrónicos de silicio que han terminado pues por gobernar prácticamente todas las máquinas que nos rodean y que hacen nuestra vida más fácil y agradable, y que además os permiten ver esta emisión de vídeo que os estoy haciendo ahora mismo. No sé, ¿o acaso pensabais que vuestro teléfono, vuestro microondas o vuestro televisor funcionan así por arte de magia? No, 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 en absoluto. Los japoneses, por supuesto, quedaron encantados con el invento del italiano, y al poco tiempo, como vieron lo importante que eran los ingenieros japoneses, sabían de qué es lo que tenían entre las manos, pusieron ya en el mercado su calculadora, que se llamaba Busicom 141PF. Intel se debatió entonces en un dilema muy amargo, dilema que han tenido muchísimas empresas cuando han parido un invento realmente revolucionario. O vendía a un precio alto, obviamente, la patente a los japoneses, a los de Busicom, o le dejaba los 1004 a precio de ganga y se reservaba el derecho de vendérselos a otros fabricantes. Los jefes de Intel de aquel entonces, que eran unos jóvenes idealistas, como os decía,
pero de tontos no tenían nada, escogieron la segunda opción, la de vender los chips a precio barato, a precio de ganga, pero quedarse con la propiedad intelectual de los mismos y licenciarlos a quien ellos creyesen oportuno. Eso les llevó en unos años a convertirse en el primer fabricante de microprocesadores del mundo, posición de la que, por cierto, no se han descabalgado, gracias a su espíritu innovador, que mantienen tan fresco como el primer día. Es muy probable que esto lo estéis viendo a través de una pantalla que la esté moviendo un ordenador que lleve un procesador Intel. No sería nada extraño porque es la marca principal de microprocesadores. Fallin, por su parte, siguió investigando y patentando nuevos chips y se dedicó toda su vida laboral, porque sigue vivo, lo dedicó a la electrónica. Hoy tiene ya 80 años, es uno de los ingenieros más respetados y más galardonados del mundo. Fallin es uno de los reyes del silicio, que conquistando lo más pequeño han hecho de la electrónica algo realmente grande. Bueno, tan grande que las cosas en este negocio han cambiado mucho desde entonces, desde que Fallin inventó el 4004. La frecuencia de reloj de este microprocesador era de 740 kHz, les parecía rapidísimo, ¿eh? Bueno, hoy el procesador más normalito alcanza los 3 GHz sin despeinarse. En cuanto al número de transistores, la evolución ha sido más acusada. El 4004, como os decía hace un momento, incorporaba 2300. Hoy un procesador normal del montón ronda los 1500 millones de transistores. Estoy hablando de uno del montón, que los hay que llevan muchos más. Y cuando hablo de uno del montón incluyo, por supuesto, a los que equipan los teléfonos o las tabletas, es decir, los que llevamos en el bolsillo, en nuestro pantalón todo el día. Respecto al grosor de la circuitería interna, pues hace mucho que dejó ya de compararse con un cabello humano porque es demasiado grueso. Los 10.000 nanómetros que en 1971 causaban sensación, hoy se han quedado en solo 7 nanómetros, que es la tecnología que utilizan los procesadores actuales, tanto en teléfonos como en computadoras de sobremesa. Nos puede parecer increíble, sí, a mí de hecho cuando miro hacia atrás me parece un poco increíble, pero en unos pocos años pues estas tecnologías que hoy nos parecen sorprendentes se habrán quedado desfasadas. La inventiva humana no tiene límite, eso es algo que conviene recordar en estos tiempos de tanto pesimismo. Los microprocesadores han hecho del mundo un lugar mejor y mucho más productivo y muchísimo más conectado de lo que era en el año 1971, y eso necesariamente es una buena noticia.